La duquesa, por Akirem. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto. Narración autorizada por la autora. Capítulo 18. Luchando. Podría jurar que pasaba de la medianoche. La luna estaba oculta tras las gruesas y negras nubes que no se permitían tomar un descanso en su constante llanto blanco y helado desde varias horas atrás. La altura de la nieve acumulada llegaba a la mitad de sus piernas y su avance era casi nulo. Sentía sus pies entumecidos, o mejor dicho, ya no los sentía, pero sabía que aún le respondían por lo poco que avanzaba. Era como si hubiera estado dando vueltas en círculos, pues no veía el final de la montaña. De hecho, no veía más allá de unos cuantos centímetros delante de su nariz. El calor de su cuerpo era cero. La sensación de miles de pequeños cuchillos cortándole la piel era lo único que le permitía ser consciente de aún estar vivo. El aliento se le acababa. Sus pertenencias se habían quedado algunas decenas de metros atrás. Ya ni siquiera llevaba la lamparilla de aceite que le otorgara el buen hombre, quien fuera el único que se apiadó en ayudarlo. No pudo conseguir ningún caballo y se maldecía por haber dejado a Emperador en la estación de Londres, donde tomara el tren que lo llevó a Escocia. Bueno, era mejor así. El pobre animal no tenía la culpa de sus estupideces y no debía pagar con su vida como seguro lo haría él en unos cuantos minutos más. Solo esperaba estar lo suficientemente cerca del castillo para que su cuerpo fuera encontrado y enviado de regreso a su tierra natal. Sonrió por ese pensamiento. No podía seguir negándolo. Era un sentimental oculto tras un frío caparazón. Deseaba tanto sentir el abrazo cálido de su madre Rosemary y por lo menos una vez más el sabor de los labios de su amada Candice. Pero sabía que no sería posible. Una muy leve luz brillaba a lo lejos. Debía ser la luz que lo llevaría al otro mundo. Su cuerpo comenzó a sentir un calor reconfortante. Esta sensación lo cubrió por completo y después, nada. Candice y Albert reían recordando viejos tiempos frente al calor de una enorme chimenea, tomando un whisky viata o agua de vida, whisky, que los ayudaba a mantener aún más el calor de su cuerpo, sentados en gruesas pieles, cómodamente apoyados en grandes y confortables cojines, cubiertos por suaves tartanes. La pareja parecía estar encerrada en una burbuja que los mantenía fuera de cualquier cosa que se relacionara con el mundo exterior a esa estancia. Candy no cuestionaba las decisiones de Albert. Tenía plena confianza en él. Sabía que jamás haría nada que la lastimara y que cualquier decisión importante referente a su situación la consultaría con ella antes de ejecutarla. Pero ahora todo indicaba que él estaba dedicando más tiempo a ayudarla a sanar las heridas que se había acumulado en su alma en el poco tiempo que estuvo viviendo en el castillo Granchester. Albert era un hombre maravilloso. Había dejado todo arreglado en el castillo en un solo día y ahora compartía todo su tiempo con ella, contándole las historias acumuladas en su largo año de viaje, recordando los momentos más maravillosos que habían compartido antes de su partida. Era realmente una lástima que su terco corazón no abandonara aún el recuerdo de Terence, quien no se merecía nada de ella, y se llenara de amor por el maravilloso hombre que tenía enfrente. Un príncipe en toda la extensión de la palabra. Un hombre que a pesar del sufrimiento que había vivido desde su corta infancia, no acumulaba rencores y mucho menos volcaba sus frustraciones contra personas que nada tenían de culpa, tal como lo hacía Terence. Entre ellos había todo un océano y 2 vueltas a la tierra de diferencia. Cómo deseaba poder amar a Albert de otra forma que no fuera la de un hermano. Pero en el corazón no se manda. Él tiene sus propias leyes, y no quería lastimar a ese maravilloso ser con un falso sentimiento que terminaría ahogándolos y convirtiéndolos en fríos enemigos, o en una pareja por costumbre y compasión más que por amor.
No, eso no era justo para él. Quizá ella lo mereciera por ser tan tonta, pero no él. Él merecía a alguien mucho mejor que ella, alguien con un corazón puro e inocente que fuera por completo para él, sin sombras, sin segundos lugares, alguien quien pudiera ponerlo como el centro de su universo, tal como lo era Terrence para ella, y por ese error era que estaba muriendo poco a poco. Jamás volvería a ser la joven que un día fue. Pequeña, extrañaba tanto nuestras charlas frente al fuego. Albert le acomodaba un rizo detrás del oído, mirando fijamente a esas esmeraldas que aún estaban marcadas por la sombra del dolor. Sí, yo también extrañaba demasiado todo esto. Respondía mientras recargaba su mejilla contra la mano de él, no deseando perder su cálido contacto. ¡Lord! Interrumpía una mucama con el rostro completamente pálido y una expresión de pánico. Pero antes de que ella pudiera decir nada, una anciana entró a la estancia arrastrando un cuerpo que, considerando su estatura y edad, debería ser imposible de siquiera poder levantarlo, pero la mujer mayor lo traía como si de un muñeco de trapo se tratara, y que solo por su corta estatura no había podido llevarlo en la espalda. Dejó caer completamente al hombre que había envuelto en algunas pieles y del que solo se alcanzaba a distinguir la cabellera larga y castaña. Inglés. ¡Nana Pony! Candy se acercó a la mujer que no había visto en mucho tiempo, pero ésta solo la abrazó con una actitud algo fría. No porque no le agradara ver a la joven, sino porque esa era su habitual actitud. Pony era una mujer noble y que no dudaba en ayudar al prójimo quienquiera que fuera, pero sus modos hoscos y su apariencia de una mujer guerrera iban muy bien con su actitud frívola. Solo la gente más allegada a ella sabía cuándo ésta estaba contenta y algo le agradaba de verdad. Era conocida por su habilidad para curar a base de hierbas, y era también la mujer quien criara a Anthony y a Candy en el castillo White. ¿Qué hacía entonces ahí? Bueno, era una explicación que Albert exigiría. Así que ha venido el muy imbécil. Albert dejaba caer la piel que cubría el rostro de Terrence. Cuando Candice escuchó las palabras del patriarca, se giró para encontrarse con un rostro demasiado conocido y amado. Su primera reacción fue arrodillarse junto al cuerpo inerte y frío del joven duque inglés, ahogando el llanto que amenazó en salir de sus ojos al ver la apariencia tan desgastada de Terrence. Lo encontré por casualidad mientras buscaba unas hierbas que solo se dan por estos lares. Pony se acercaba con pasos cansinos al patriarca, que estaba observando la escena de su protegida, acariciando el rostro pálido de su esposo. ¿Qué hacías tan lejos de las tierras de White, Pony? Albert salía de la estancia haciendo que la mujer lo siguiera. No podía soportar ver cómo Candice, a pesar de todo el daño recibido, aún se compadecía de aquel estúpido. Ya te lo he dicho. Salí a buscar algunas hierbas que solo crecen en los bosques de las tierras de Lakewood. La anciana seguía los pasos del joven lord y respondía mientras él se abría paso a otra estancia cercana. ¿Estás segura que no has venido a espiar para descubrir quién era mi huésped? Se giraba para quedar frente a la mujer que se detenía unos pasos en la entrada, cerrando detrás de ella. ¿Y si así fuere, qué harías? La mujer lo retaba. Aquel joven sería el patriarca, el lord, pero no dejaba de ser el chiquillo flacucho que ella cuidara y criara junto a los otros dos mientras vivió en White. Así que si fuese necesario le daría unas buenas nalgadas por ocultar a su niña en aquel castillo. Sabes muy bien que Sarah y Martin no soportaría todo lo que ha sucedido, y se hubieran sentido culpables si hubieran visto las condiciones en que Candice llegó a estas tierras nuevamente. ¿Y acaso no lo son? La anciana se dirigía a donde una botella de agua de vida se encontraba y se sirvió un poco en un vaso. Bebió el líquido de un solo trago. Allá afuera hace un frío que mataría a cualquiera, y ese hombre debe tener una voluntad de acero para haber sobrevivido más de 5 horas bajo esa tormenta. Hay algo demasiado fuerte dentro de él para que se haya atrevido a venir, y tú sabes bien qué es. Hablaba sin mirar directamente a Albert, quien le dio la espalda y observaba las llamas del fuego devorar los maderos. Un fuego como el que la ira había avivado en su corazón, pero no podía saciar su rabia sin lastimar a Candice.
¿Por qué lo has traído? ¿Cómo lo has encontrado? Preguntaba, pero sin ver a la mujer a sus espaldas. Tuvo suerte. Ya te dije que vine a buscar unas hierbas que son necesarias en White y que se me escasearon. Pronto las necesitaré. En primavera también despierta el calor humano y es lógico que en el invierno los partos sean demasiado frecuentes. Reía con picardía. Esta hierba me ayuda cuando las mujeres no aguantan el dolor de parto. Las relaja y permite que el producto nazca más rápido. Pero supongo que el destino me trajo para que supiera lo que estás haciendo. Ya habían llegado algunos rumores muy leves a White sobre un hombre del cual no se debía ni mencionar el nombre y al cual se prohibía ayudar en caso de que apareciera por estas tierras. Creo que ya sé quién es ese hombre. Tu tía se negó a creer semejante tontería. Ella dice que tú no tienes el corazón para hacer algo así, pero por lo que veo en tus ojos, sé que serías capaz de dejar a ese hombre morir en medio de la nieve. Quizá por eso fue que el destino me trajo en tu dirección. Estaba a punto de volver por donde llegué cuando un destello verde avivado por la luz de mi antorcha me hizo observar más cuidadosamente entre la nieve. El hombre estaba casi cubierto por completo. Solo era visible de la mitad del torso para arriba. Y el destello era esto. La anciana buscó entre sus faldas y sacó una joya que mostró al patriarca. Él se giró para ver lo que la mujer le otorgaba. Un anillo. Lo miró a detalle. Una esmeralda tallada en forma de corazón y pequeños diamantes rodeándola, incrustados en una hermosa banda de oro blanco labrado con pequeñas rosas que apenas se distinguían. En el interior, una frase: Candice White, duquesa de Granchester. El corazón de Albert palpitó con fuerza. Aunque le doliera reconocer aquello, sabía que era cierto. Ella no era libre. Estaba en el interior de su mano. Supongo que su puño se abrió cuando perdió el sentido debido al frío que lo consumía. Cuando lo revisé, su pulso era muy débil. La verdad es que no sé si aún vive. ¿Qué piensas hacer con el cuerpo? Mi niña parecía estar pasmada. Le duele más que las heridas que pudieran estar en su interior. El destino es muy mañoso. Entre más nos empeñemos en cambiarlo, él más se las arreglará para poner las cosas en su sitio. Somos peones de su juego y no podemos engañarlo por más empeño que pongamos en ello. ¿Qué tanto saben en White? Albert trataba de ignorar las palabras de la anciana. Sabía que ella tenía razón. Él no podía cambiar el destino de dos almas que ya estaban unidas, a pesar de que se empeñaran en dañarse. No mucho. Lo que yo sé es gracias a algunos viajeros. Ya sabes, no falta el tonto que se accidenta en las veredas del bosque. Y entre pláticas, pues, salen algunos comentarios. Pero en el castillo no saben nada. Ellos siguen pensando que su hija está feliz, bien casada y que quizá pronto recibirán la noticia del primer nieto en camino. Solo Anthony parece cauteloso, como si en cualquier momento fuera a recibir alguna noticia. Supongo que espera nueva carta de Dorothy. Ella también está aquí, ¿verdad? No hizo falta la respuesta. Ingrata nieta mía. Está tan cerca y no ha ido a visitar a su anciana y débil abuela. Bien podría morir ella, ni siquiera lo notaría. Pero eso pasa. Por ahí dicen algunos que viajan de lejos. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Ay, vamos, Pony. Sabes que no estás débil. Vieja quizá, pero no débil. Sigues siendo más fuerte que 5 de mis hombres. Albert sonreía. Era solo un gesto que imitaba una sonrisa, pero era lo mejor que podía hacer en ese momento. En su interior, las flamas se aplacaban. Él no tenía derecho a entrometerse en el juego que solo pertenecía a dos, y aunque le doliera, debía dejar que el destino siguiera su curso. Vamos, que si ese hombre aún está vivo necesita ayuda. Será lo mejor, por ella y por ti. Pony salió de la estancia. Albert se quedó unos momentos más. Aunque se negara a reconocerlo, sabía que la anciana tenía razón. Por Candy, era mejor que Terrence estuviera vivo, y para él también. ¡Por Dios, me estoy congelando! Flammy se acercaba más a la chimenea de la habitación en la posada, donde se habían refugiado cuando al llegar a Escocia, cerca de las tierras altas, una tormenta de nieve cubría el poblado más cercano a la montaña. Flammy, realmente eres una niña de ciudad.
Karen estaba sentada en una silla de la pequeña mesa de madera que estaba en el centro de la habitación. Repasaba unas hojas donde anotaron las direcciones que consiguieron con algunos buenos samaritanos que cenaban algo caliente en el pequeño restaurante del primer piso de los 3 que formaban aquella posada. Era como si hubieran entrado en otra época. Ahí, a pesar de que ya existía la electricidad como en Londres, la gente prefería usar más la iluminación por medio de candelas. Odiaban dañar la naturaleza y por eso preferían vivir de lo que ésta les concedía. En otras poblaciones más grandes tenían todas las comodidades que pudieran imaginar, igual que en su tierra, pero conforme se acercaban más a las tierras altas, la gente era más respetuosa de la vida natural y solo usaban lo esencial de la tecnología para mantenerse en contacto con el mundo actual, pero sin abusos. ¿De qué hablas? Este lugar parece haberse estancado en el siglo pasado. La mayor de las Granchester se ponía de pie y se acercaba a su hermana, que pareciera haber vivido ahí siempre. Al contrario, a mí me parece que es lo que deberíamos hacer todos. Si continuamos dañando con nuestra tecnología moderna, terminaremos por destruir nuestro hogar, la tierra. Karen parecía transformada. Nadie creería que esa chiquilla de apenas 15 años pensara de la manera en que lo hacía. Ese viaje la estaba haciendo madurar a pasos agigantados. ¿Has entendido ya esos garabatos que anotaste? Flammy cambiaba el tema, no queriendo adentrarse en la filosofía naturista de su pequeña hermana. Sí, estas direcciones nos ayudarán a llegar al castillo del patriarca. Solo necesitamos que esta tormenta acabe y conseguir un par de caballos. Según los comentarios de los lugareños, no hay vehículo que pueda llevarnos hasta las puertas de Leywood en esta temporada del año. Solo podremos llegar a lomos de un caballo. Así que tendremos que dejar nuestras pertenencias en esta posada y pagar para que las resguarden lo mejor que se pueda. También necesitaremos contratar un guía, porque es lo que recomiendan si no deseamos perdernos en el bosque que habremos de cruzar. Ay, te lo digo, pareciera que estamos en la época de las cruzadas. ¡Por Dios! Luis XV murió hace cientos de años. Flammy quitaba la gruesa manta con estampado de tartán y se envolvía en ella, volviendo a su lugar sobre el suave tapete que estaba frente a la chimenea. Karen no pudo evitar sonreír. Ahora comprendía a Candice. Esa tierra era hermosa, digna de extrañarse de la manera en que su cuñada lo hacía, pero había algo más en la mirada de Karen, un anhelo que ella misma no sabía la potencia con que la dominaba. Parece que aún sigue vivo. Pony volvía a cambiar el paño húmedo sobre la frente de Terence y que parecía haber sido puesto al fuego. Tiene mucha suerte, comentaba Albert, que permanecía apoyado en el grueso tocador de madera que estaba al pie de la cama. O voluntad, complementaba Pony. Candice permanecía callada, observando por la ventana. El día iluminaba ya, la noche había muerto y con ella la tormenta. Su mente era un huracán de pensamientos confusos. Entre ellos, el jamás imaginar que Terence fuera capaz de ir a estas tierras tan diferentes a las suyas. Él había nacido con una educación muy, pero muy diferente. Estaba segura que jamás había pasado frío, que incluso no conocía siquiera lo que era caminar por una vereda inclinada y pedregosa. Él montaba a caballo por diversión, no como medio de transporte. Es más, podía jurar sin miedo a equivocarse que en su vida Terence hubiera caminado una distancia como la que había tenido que cruzar desde el pueblo hasta la cima de la montaña donde lo encontrara Pony. Le dolía verlo tan débil. Seguro si se viera se sentiría humillado. De su arrogancia no había ya ni la sombra. Su buen vestir impecable, ahora convertido en nada. Observaba la camisa de seda extendida sobre el respaldo de una silla cerca de la chimenea. Seguro había sido blanca, pero ahora no se podía definir entre el blanco añejado o el gris. Los pantalones y las botas completamente mojados y manchados de lodo. Esa hermosa capa que algún día la cobijara. Era un harapo que ni los perros estarían dispuestos a dormir sobre ella. Enlodada a más de la mitad y mojada. Aparte tenía varios jirones que la habían dividido. No quería llorar al ver en lo que estaba convertido Terence. Lo amaba, no podía negarlo, pero su corazón aún sangraba. La herida estaba a carne viva, y la presencia de él solo la dañaba más. Quería tocarlo,
abrazarlo, mimarlo, cuidarlo con el esmero de una esposa. Pero las imágenes de él con Susana, la ternura con que la besaba, la pasión de sus movimientos quitándose el saco. No, no debía pensar en esas imágenes que solo la estaban dañando más. Sintiendo ansiedad de no saber a qué parte de su corazón obedecer, salió de la habitación seguida por la mirada de Albert. Es difícil perdonar, ¿verdad? Albert entraba sigiloso a su propio estudio. Siguió los pasos de Candy, que buscó refugio en ese lugar, justo como él lo hacía cuando necesitaba estar solo. No esperó que ella encontrara lo que él por descuido olvidara sobre el escritorio. Anthony se lo había enviado pocos días después de la Nochebuena, y por coincidencias de la vida había llegado al mismo tiempo que la nota de Dorothy, y ambos se habían quedado olvidados sobre el escritorio cuando él salió deprisa, dejando todo de lado al saber que su pequeña lo necesitaba. Ahora ella tenía en sus manos ese estúpido diario americano que debió quemar en el mismo instante que lo leyó. ¿Qué es esto?, preguntó viendo el periódico americano, donde en primera página se exhibía la misma foto que ella recibiera, pero amplificada y con un pie de foto que describía el momento grabado en aquella imagen. Silencioso compromiso matrimonial. En la foto que ella había recibido no se observaba la mano de Susana, pero en esta imagen estaba completamente detallada y el anillo de compromiso que estaba en su dedo era clarísimo. Fue enviado al castillo de tus padres la mañana de Nochebuena. Anthony lo recibió y me lo envió antes de que tus padres pudieran verlo. Llegó en el mismo día en que recibí la nota de Dorothy, avisándome de tu situación. Olvidé destruirlos antes de salir, y por lo visto se obedecieron mis órdenes de que nadie entrara a este lugar en mi ausencia. Yo mismo no había entrado aquí desde el día que te traje. Parece que va en serio el asunto. Comentaba con fingida indiferencia porque, al ver aquel anillo, lo poco que quedaba de su corazón se hizo polvo. Arrojó el diario sobre el escritorio, en el mismo lugar donde lo encontrara. La nota de Dorothy quedó debajo de éste. No era necesario leerla para saber el contenido. Pequeña, ¿qué vas a hacer? Debes tomar una decisión. Él no ha respetado la promesa que te hizo, pero es visible que tú aún sufres por su causa. Era mejor abrirse a la realidad. Él y Candy debían hacerlo, olvidarse de las promesas, del honor, de todo, y enfocarse solo en conseguir la felicidad. Yo no sufro por él, después de todas las humillaciones a las que me sometió, y esta última ha sido la peor. Aún no sé ciertamente qué fue lo que lo trajo hasta aquí, pero podría jurarme a mí misma que solo ha venido para obligarme a regresar y firmar un divorcio que lo libere de toda culpa, y así poder recibir el título que su amada Susana añora. ¿Sabías que van a ser padres? La melancolía que poco a poco se transformaba en rencor y que se podía identificar claramente en la voz de Candy comenzó a preocupar a Albert. Él no deseaba que ella guardara ese tipo de sentimientos, pues eran los peores. Esos sentimientos podrían consumirla, aún más profundamente que el dolor o la depresión. Y esa afirmación que hacía, al parecer era la que lastimaba más, pero él dudaba de la honradez en las palabras escritas en la nota que le fue enviada a Candy, junto con las fotos como prueba de la infidelidad de Terence. Una mujer como Susana no esperaría que Terence fuera en busca para darle una noticia así. Hubiera venido a Londres y gritarlo a los cuatro vientos, más si estaba segura que el joven respondería favorablemente. Había algo extraño en todo eso, pero él mismo no quería darse cuenta de ello. Deberías esperar a que esté bien para que te dé una explicación. Las fusiones de hierbas que hace Pony son las mejores. En un par de días volverá a estar en sus 5 sentidos y entonces podrán hablar. No necesito ninguna explicación y no pienso hablar con él. Si decides tenerlo aquí hasta que sane, no puedo hacer nada. Pero si cuando ya pueda regresar por su propio pie a su tierra, tú decides hospedarlo, entonces la que se irá soy yo. No te lo permitiré. Te salvé de morir físicamente. No permitiré que mueras moral y sentimentalmente por situaciones no aclaradas. No has hablado con él jamás. No le has permitido explicarte ninguna situación de las que han vivido. Has sacado tus propias conclusiones. Y a pesar que en un principio yo mismo hice lo que tú y dejé que la ira me cegara,
Ahora, al ver lo que ha hecho, me hace dudar de que todo sea realmente como pensamos. Candy se volvió y lo miró con molestia, pero él continuó hablando. Entre ellos había lo suficiente confianza como para hablarse siempre con la verdad. No tendría que venir hasta acá solo para pedir un divorcio. A estas alturas no creo que él ignore que con solo una palabra tuya yo podría anular ese matrimonio, y él quedaría libre de toda culpa al haber sido tú quien abandonó el castillo que compartían como pareja. Eso le daría a él el título sin problemas. Además, si fuera verdad que esa mujer está embarazada y él lo ha aceptado, ¿por qué buscarte? Así que ahora estás de su lado, reclamaba la rubia mientras cruzaba sus brazos sobre su pecho. Y hacía un mohín que Albert amaba en ella desde pequeña, haciéndolo sonreír. Por supuesto que no, pequeña. Se acercaba a ella y la abrazaba a pesar de la débil renuencia de la chica, la apegaba a su pecho y descansaba su barbilla sobre la rubia melena rizada. Es solo que mientras no hables claramente con él y le reclames todo lo que te ha hecho, ese sentimiento que está en tu pecho crecerá, y no quiero verte consumida por la amargura y el rencor. Quiero que vuelvas a ser la misma chiquilla traviesa y sonriente que salió una vez de estas tierras. Quiero tenerte de vuelta a ti, pequeña, no a la mujer en la que te han convertido los Granchester. Depositaba un tierno beso en aquellos rizos. Candy escondía el rostro en aquel tibio pecho y dejaba que las últimas lágrimas salieran de sus ojos. Se prometía a sí misma que no lloraría más. No, se levantaría como la guerrera que era, y fuera lo que fuera que Terrence fuese a buscar, no se lo daría tan fácilmente. Ahora le tocaba a ella. Él había entrado en su terreno, y ahí las cosas se jugarían de distinta manera. El día pintaba para estar mal. Las nubes grises cubrían la mayoría del cielo y había muy pocos transeúntes en las calles del pequeño poblado. Aún así lograron conseguir 2 caballos y una persona que las guiara montaña arriba. Karen habló con el posadero antes de partir y le pagó la cantidad que él creyó justa para conservar sus pertenencias. Después de eso comenzaron su camino rumbo al castillo de Lakewood. El corazón de la joven, menor, palpitaba rápidamente. No sabía por qué estaba tan emocionada, pero cada paso que avanzaban se sentía más ansiosa por llegar. El viaje fue pesado. Estaba cayendo el atardecer cuando en la cima lograron distinguir una de las torres mayores, detrás de algunos peñascos. El guía les dijo que en unas cuantas horas más estarían cruzando los muros de tan ancestral propiedad. Karen sintió su corazón agitarse cuando el joven mencionara eso. El tiempo que se detuvieron para comer algo fue corto. El suelo aún estaba cubierto por una espesa masa de nieve que comenzaba a convertirse en hielo. El sol no brillaría por varios días más, así que su visita en el castillo sería algo prolongada. Ellas habían ignorado eso antes de conocer al guía, y ahora se preguntaban qué harían si fueran mal recibidas. ¿Tendrían que volver solas? Tenían la esperanza de que Terrence estuviera ahí, y si no, pedirían ayuda al patriarca para volver lo antes posible a Londres. No podía negarse a ayudarlas. Después de todo, él era su tío. El avance de los caballos era cada vez más lento, pero ya podían ver en su totalidad el castillo. Era de piedra gris y sus muros parecían ser lo suficientemente gruesos como para que nadie pudiera cruzarlos o derrumbarlos en 1.000.000 de años. Pronto estuvieron en la puerta y la magnificencia que apareció ante sus ojos les parecía increíble, como entrar en un cuento de hadas de la historia antigua. «Buenas noches», saludó el hombre a uno de los jóvenes que custodiaban la entrada. «Las señoritas buscan al Lord». «Me temo que no podrá atenderlas», respondió el hombretón, que miró de reojo las vestiduras de las jóvenes, capas de seda forradas con suaves pieles. Debían estarse congelando. «Inglesas», pensó para sí. «Las jóvenes han estado viajando todo el día. Necesitan un lugar para descansar y me temo que no hay otro cerca». La voz que se escuchó desde dentro del enorme portón de madera las hizo estremecer a ambas. Era una voz de mando que no dejaba lugar a ser desobedecida. «Déjalos pasar. Aquí no se le niega posada a ningún viajero», gritó el hombre a cierta distancia del que cuidaba la entrada. «Son ingleses, señor», comentaba el hombre dirigiéndose a abrir el pesado portón.
No importa, son mujeres y solo las acompaña ese guía. Déjelas pasar. Volví a ordenar. Como ordene, señor. De cualquier manera venían a buscarlo a usted. ¿Quiénes son? Albert se acercó al hombre que entraba primero guiando a los otros caballos. El joven bajó de su montura e hizo la reverencia correspondiente por estar frente a tan importante persona. Dicen ser hijas del duque de Granchester, milord. Perdone si las he guiado hasta aquí, pero estaban en medio de la nada y no creí que fuera seguro que viajaran solas, pues tenían toda la determinación para seguir aún sin ayuda. No entiendo. No te preocupes. Ve al castillo para que te atiendan en la cocina. Diles que te he dado posada. Ellos harán el resto. Gracias, milord. El hombre volvía a hacer una reverencia y se alejaba guiando a su caballo. Albert se acercó a las jóvenes que aún no desmontaban. Seguro el frío las tenía entumecidas que no podían ni moverse. Jóvenes inglesas. E hijas de Rosemary por la información que le habían dado. Seguro iban en busca de su hermano. Buenas noches. Saludó el patriarca mirando a la primera de las jóvenes. Buenas noches. ¿Usted es el hermano de mi madre? Flammy preguntaba directamente. Escuchó cuando el hombre que las había guiado lo llamaba Lord, así que no podía haber duda. Pero, ¿qué hacía un hombre tan importante en la entrada del castillo con un clima como ese? ¿No debería estar en su alcoba gozando de una cálida chimenea y una bebida caliente mientras sus sirvientes hacían la guardia? Soy William Albert Andrey. Si tu madre es Rosemary, entonces soy a quien buscan. Podrían decirme qué hacen dos jóvenes viajando solas en estas tierras. ¿Cómo es que su padre las ha dejado venir hasta aquí sin una escolta? ¿Es que acaso está fuera de sus cabales? Albert le ofrecía su ayuda para que desmontara. Flammy la aceptó y una vez estuvo en tierra, Albert se dirigió hacia donde la otra joven esperaba. Eran las sobrinas del Lord y sus hombres no se atreverían a tocarlas sin que él lo permitiera. Así que él mismo se acercó a ayudar a la otra joven a bajar de la montura. Cuando Karen bajó un poco su capucha para poder ver claramente el rostro del príncipe de Kandy, él se quedó mirándola fijamente. Ninguno habló. No fue necesario, pero sus miradas parecían reconocerse. Él se turbó un poco con esos maravillosos ojos azules y verdes, que a la luz de las antorchas parecían tener destellos dorados. Se recompuso rápidamente desviando su mirada y tomando a la joven por la cintura para ayudarla a bajar. Sus manos temblaron. Nunca le había sucedido eso al tocar a alguna joven, ni siquiera con Candice. Se sintió confundido, así que se giró rápidamente y ellas se extrañaron por el rápido cambio de actitud. «Síganme», fue todo lo que salió de aquellos perfectos labios. Albert caminó frente a las dos jóvenes que obligaron a sus piernas a reaccionar para que formaran los pasos necesarios. El hombre frente a ellas caminaba con tanta sigilez como si estuviera bajo el cálido sol de primavera. Su gruesa capa de burdas pieles se ondeaba por la fuerza con que el viento lo golpeaba. Un viento completamente helado, pero él parecía no sentirlo. En unos minutos estuvieron frente a la escalinata de la entrada principal. Él se acercó a ellas. Seguro llevaban botas de ante y suela de cuero grueso, fácil para resbalarse sobre el hielo que cubría los escalones a esa hora de la noche. Así que sin preguntar, tomó a Flammy en sus brazos, fijándose con atención a la respuesta de su cuerpo. Nada. No pasó nada. Solo la cara de sorpresa de la joven que lo miraba como si él estuviera cometiendo el peor de los pecados. Hay hielo sobre la piedra. Si lo pisa con esa clase de botas caerá sin remedio. Miró a Karen no atreviéndose a verla a los ojos. Será mejor que espere a que vuelva por usted. Será solo un momento. Albert retomó su camino de ascenso y en este se atrevió a mirar los ojos de Flammy. Eran muy semejantes a los de la otra joven, pero estos no le provocaban nada. Era como ver a cualquier otra persona. Depositó a Flammy en el umbral de la puerta que al instante fue abierto por el mayordomo. Este hizo una reverencia hacia Albert y esperó indicaciones. Llévela al salón de estar y avise a Kandy que sus cuñadas han venido de visita. Se giró sin decir más y bajó por la segunda joven. Su corazón latió rápido y comenzó a sentirse ansioso por las reacciones que estaba experimentando. Pronto estuvo frente a ella. Sus manos temblaban y parpadeaba con más frecuencia, signo de que estaba poniéndose nervioso. Voy a tener que llevarla en brazos.
Se inclinó para alzar el cuerpo de la joven. Al contacto con ella sintió un calor extraño, recorrerlo de pies a cabeza. Ahora tenía mucho más que su cintura tocándolo, y sentía que su cuerpo completo vibraba. «Así que tú eres el príncipe de la colina». Karen trataba de ocultar su nerviosismo detrás de la sonrisa que dibujó en sus labios. Ella no podía dejar de ver a Albert. Lo había seguido con la mirada desde el primer momento en que apareció entre ellas y habló con el guía. No podía despegar sus ojos de su gallarda figura. Su caminar tan firme, su porte. Estaba encantada como una serpiente ante una música hipnotizante. «¿Candy ya te contagió con su historia?», preguntó él tratando de que su voz sonara normal. «Es una bella historia y un bello príncipe». Se sintió atrevida. Solo esperaba que él no la tomara como una descocada. Albert agradeció que fuera de noche y que las antorchas no alumbraran con extrema claridad. Jamás pensó que a él le pudiera suceder algo así, pero sentía sus mejillas arder. ¿Se había sonrojado por aquel cumplido? Por todos los antepasados. Él ya no era un adolescente, era un hombre maduro, pero esa joven lo estaba trastornando. Además, él jamás pensó que aquel sobrenombre que su pequeña le pusiera pudiera sonar más dulce que en la propia voz de la pecosa. Pero el tono de la joven que llevaba en brazos, lo había hecho dudar de poder continuar caminando. Se detuvo un segundo para controlarse y continuó su ascenso tratando de que ella no notara lo que le estaba causando. La puerta se abrió nuevamente y él entró con la joven aún en sus brazos. No sabía por qué, pero no quería separarla de él. Se dominó. ¿Qué estaba haciendo? Depositó a Karen en el suelo y el mayordomo hizo su reverencia acostumbrada. En ese instante apareció Candy bajando a la escalera. Él se encaminó rápidamente en dirección a ella. La necesitaba. Le ofreció el brazo en cuanto ella terminó de bajar y se aferró a su mano como un hombre a punto de ahogarse. ¡Karen! Candice no pudo evitar sentir alegría, aunque se sentía extrañada. Había algo en Albert que no entendía del todo. Se soltó de su agarre para ir a saludar a la menor de sus cuñadas. «Candice, ¿cómo estás? ¿Estás bien ahora?» Karen abrazó a la rubia con sincero cariño y depositó un beso en ambas mejillas. «Supongo que ya has conocido a Albert». Sonreía mirando a las dos. Albert desviaba la mirada. «Sí, ya nos hemos conocido, aunque no nos han presentado formalmente». «Reglas inglesas». «En ese caso, Karen, él es William Albert Andrei, nuestro lord y hermano de Rosemary. Ella es Karen Granchester, la menor de las hermanas de Terence». Candy bajaba la mirada al mencionar aquel nombre. No quería que vieran el dolor que le causaba el solo pronunciarlo. «Un gusto enorme de conocerlo, tío». Karen sonreía, acercándose para besar la mejilla del hombre que se inclinó para recibir la caricia, pero sin saber por qué, una simple palabra podía sentirse como el peor de los golpes. Flavia apareció en escena y parecía haberse desentumido por completo, porque caminó con rapidez hasta estar justo frente a Candy. «¿Qué has hecho con mi hermano?» La mirada de las castañas parecían flamas a punto de desplegarse para quemarla viva. «Bienvenida, Flammy. Espero que no hayan pasado ningún contratiempo en su viaje». Candy sonreía con ironía recibiendo el ataque de la joven con educación. «No finjas que te importamos. Mejor respóndeme y dime qué has hecho con mi hermano. No me digas que no está aquí porque ya he hablado con la anciana que está en el salón y ella me ha dicho que mi hermano está muy débil y que aún no reacciona». Los ojos de la joven se cristalizaban. Estaba desesperada, no había duda, y controlaba el llanto que le causaba al recibir tremenda noticia. «Él está bien», respondió Albert dejando escapar un suspiro de resignación. «Pony nunca cambiaría. Solo está débil. Estuvo a punto de morir por caminar bajo una tormenta de nieve por largo tiempo. La anciana que te informó sobre él fue quien lo encontró casi sepultado por la nieve. Fue muy imprudente de su parte atreverse a viajar hasta aquí sin guía y con un pésimo clima. No es su culpa. Está desesperado por hablar con Candice». Flammy parecía no querer quitar su dedo del renglón. Ella quería una culpable y ya había decidido que esta sería Candy. «Yo no tengo nada que hablar con él.
así que en cuanto se recupere pueden llevárselo de regreso a Londres. Ahora, si me disculpan, es un poco tarde y deseo descansar. En este castillo yo también soy solo una invitada, así que será Albert quien tenga que atenderles». Sin decir más, Candy se giró dejando a los tres boquiabiertos, pero a la distancia Pony sonreía. Ya era tiempo de que Candice despertara. La anciana se alejó como había llegado, en silencio y sin que nadie la notara. Albert estaba un tanto atónito por la actitud de Candy, pero la entendía. Después de todo, Flammy había atacado directamente y acusado de algo falso. Él también se sintió un poco ofendido, pero comprendió que no era para menos la reacción de su joven sobrina. Después de un duro viaje, enterarse que su hermano está entre la vida y la muerte. Era lógico que reaccionara de esa manera. Y eso comprobaba parte de su teoría. Terence fue en busca de Candice por algo que no tenía nada que ver con una separación. La desesperación del hombre para atreverse a ir hasta ahí en aquel crudo clima debía ser, como había dicho Pony, por algo mucho más profundo. Albert trató de no dar mucha importancia a lo ocurrido con Candy y prefirió concentrarse en atender a aquellas jóvenes que se veían realmente cansadas y agotadas. Pero su concentración, sin entender aún por qué, estaba más en la menor. Esa chiquilla le estaba provocando sensaciones nunca sentidas. Esos brillantes ojos que lo miraban con algo de intriga en ellos y a la vez adoración, lo estaban haciendo temblar de la cabeza a los pies, y la forma en que constantemente se humedecía los labios lo estaba llevando a tener ciertos pensamientos que no eran muy propios de un hombre de su edad con una niña como debía ser ella. «Supongo que desean ver a Terence antes de que les guíen a sus habitaciones», preguntó despegando a fuerza la mirada que mantenía sobre Karen y guiándose a Flammy. «Se lo agradeceríamos mucho». La joven respondió sin poder contener más su llanto. Estaba avergonzada. Se podía adivinar por sus mejillas sonrojadas. Nunca esperó la fría reacción de Candy, pero la preocupación por su hermano era la que más dominaba. Albert les indicó con un gesto de su mano que subieran la escalera. Por supuesto, les cedió el paso a ellas como las damas y el caballero que eran. Ellas caminaron siguiendo las indicaciones que les daba y pronto estuvieron en una enorme habitación que de rústica no tenía nada, pero sí era alumbrada por velas y una enorme chimenea que estaba encendida y que hacía muy bien su papel de mantener caliente la habitación. Albert entró después que ellas y cerró la enorme puerta de gruesa madera. Después las guió abriendo unas pesadas cortinas que dividían la estancia de la recámara. Los diseños de los enormes tapetes que cubrían las paredes eran hermosos, al igual que los que cubrían el piso de piedra. A unos cuantos metros se distinguía entre la tenue luz de varias candelas una enorme cama con dosel. Las cortinas de seda estaban sueltas y hacían que la cama se convirtiera en una pequeña y cálida habitación donde se podían distinguir el cuerpo de su hermano. Flammy se apresuró en su dirección y Karen no pudo evitar seguirla, sintiendo que un nudo se atoraba en su garganta. Pronto las dos jóvenes estuvieron sentadas a cada lado de su hermano y tomaron sus manos para encerrarlas entre las de ellas. Sus lágrimas cálidas las humedecían y sus labios que no dejaban de besar el dorso le brindaban un agradable calor. Las cejas del apuesto joven se movieron. Era como si quisiera despertar, pero a la vez era una mueca de dolor. A ver, Magdalenas, que este hombre no está muerto, solo está débil y debe estar atormentado por el dolor que los huesos helados causan. Pony se acercaba con un paño y un pequeño frasco que llevaba en su interior un líquido verdoso. «¿Qué le va a hacer?», preguntó Flammy preocupada al ver como una gran confianza la mujer aquella se acercaba al rostro de su hermano y colocaba el paño bajo su barbilla. «No se preocupen. Pony es la mejor en nuestras tierras. Sus medicinas son a base de hierbas naturales, y gracias a ellas su hermano aún sigue con vida. De no haber sido así, no habría resistido ni 2 horas después de que ella lo encontró bajo la tormenta y casi sepultado por la nieve». Albert se acercó y ayudó a Pony para incorporar un poco a Terence y éste pudiera tragar la poción de la anciana curandera. «¿Pero qué es?». Flammy era apasionada de la medicina y en dirección de ser médico, pero por eso estaba interesada en conocer el contenido de la poción. «No me gusta que cuestionen mis remedios. Si crees poder hacer algo mejor que yo, entonces lo dejaré en sus manos».
Pony no era conocida por su paciencia. Todo está bien, Pony, solo están preocupadas. Estoy seguro que ellas confían en ti tanto como yo. Albert miraba a las dos jóvenes y con sus bellos ojos les advertía que era mejor que no volvieran a cuestionar a la anciana si apreciaban la vida de su hermano. Discúlpeme, señora, es solo que soy una apasionada de la medicina y solo tenía curiosidad por saber qué hierbas contenía su medicamento. Flammy bajaba la vista. En cierta forma sus palabras eran ciertas, pero también era cierto que tanto como confiar en la señora, pues mejor no entrar en detalles. Esperaría ver el resultado de lo que aquella anciana estaba haciendo, pero tomaría nota de cada detalle por si no era lo que la anciana prometía. Estamos muy nerviosas y algo cansadas. Por favor, discúlpenos. No esperábamos encontrar a nuestro hermano en estas condiciones. Karen se dirigía a la mujer mayor que salía sin siquiera volverse a verla. Solo un pequeño mugido fue la respuesta. Flammy vio cómo poco a poco el rostro de Terrence volvía a relajarse y se quedó más tranquila. Entonces se encaminó hacia donde estaba su hermana y la tomó del brazo para que se alejaran las dos un poco de la cama. Lo menos que Terrence necesitaba era bacteria o alguna otra cosa que ellas pudieran llevar entre sus ropas húmedas y terrosas. Le agradecemos que esté dando a mi hermano la atención que necesita. Sabemos que tanto usted como Candy lo creen culpable de muchas cosas, pero podemos asegurarle que no es así. Mas no creo adecuado ser nosotras quienes hablemos de ello. Lo más seguro es que ustedes creerán que lo que nos hace hablar a favor de nuestro hermano es el cariño que le tenemos. Es mejor que esperemos a que él despierte y de esa forma él mismo les explique la verdad de cómo ocurrieron las cosas. Y quizá parezcamos abusivas, pero no tenemos más remedio que acudir a su bondad para que nos otorguen posada mientras Terrence se recupera. En cuanto él pueda viajar, le prometemos no quedarnos ni un solo día más. Flammy miraba a Albert y veía cómo su rostro se transformaba en múltiples expresiones que se dibujaban y aparecían, como si quisiera preguntar, pero no se atreviese. No hay ningún problema. Además, es mi deber atenderlas tanto a ustedes como a su hermano. Somos parientes después de todo. Y aunque la relación entre Terrence y yo nunca ha sido amistosa, no soy un hombre que pueda abandonar a alguien que necesite ayuda. Pueden permanecer el tiempo que deseen. Esté o no su hermano en condiciones saludables. Por favor, siéntanse con la confianza de estar en casa. Y ahora creo que lo que más necesitan es descansar y alimentarse. Les indicaré sus habitaciones. He mandado que les dispongan las que están a los laterales de esta alcoba. Así estarán cerca de su hermano para poder verlo cuando deseen. La única que entra a esta habitación es Pony, que está a cargo de él por ser quien lleva su recuperación. Los demás sirvientes solo entran cuando ella se los indica para auxiliarla en el aseo de Terrence. No sé si ustedes deseen disponerlo de otra manera. No, por supuesto que no. Estamos agradecidas que lo atiendan y solo estaremos junto a él para ayudar con lo que se crea pertinente. Gracias por las consideraciones que ha tenido. Karen se adelantaba a Flammy. Conociendo a su hermana, seguro se tomaba la palabra y comenzaba a dar órdenes. Y no era del todo adecuado abusar de lo que les estaban otorgando. Ella sabía que Terrence no había cometido falta alguna, pero ellos no, y lo creían culpable de la tristeza de Candice y del dolor que se reflejaba en los ojos de la rubia. Aún así, ellos le daban no solo posada, sino también ayudaban a su hermano a recuperarse. Ordenaré a un par de mucamas que las auxilien con su equipaje y en lo que necesiten para su atención personal. Albert estaba a punto de girarse. Escuchar a Karen cada vez lo hacía turbarse más. Incluso parecía que su cerebro se estaba entumiendo, pues reaccionaba segundos después de que ella terminara de pronunciar palabra alguna. Tenía que escapar de ahí. No será necesario. Nuestro equipaje se ha quedado en una posada del pueblo al pie de la montaña. Como no conocíamos las condiciones del camino, no quisimos arriesgarnos con demasiado. Así que viajamos solo con lo que traemos encima. Y en cuanto a las mucamas, tampoco es necesario. En el internado nos enseñaron a atendernos a sí mismas. Karen parecía querer retener a Albert todo lo que le fuera posible. Le encantaba ver sus ojos de cielo y su brillante pelo rubio, además de su perfecta y varonil boca. Su voz la hacía estremecerse. Flammy ya comenzaba a notar el interés de su hermana menor en su supuesto tío.
continuará.